Hola, buenos días, bienvenidos a otro vídeo de Dynamic Culture. Yo soy Adrián y hoy os voy a hablar, si en el otro vídeo, el último vídeo que hice, os hablé de la historia del universo DC, por Matt Waldman y Josh Pérez, o el primer gran intento de ordenar toda la historia del universo DC con Matt Waldman y Josh Pérez, que si era un enfoque más épico, más heroico. Ahora ahora os voy a hablar de la otra historia del universo DC. La peculiaridad que tiene esta obra con respecto a la otra es que aquí se va a centrar en personajes de carácter más urbano y pertenecientes a entornos más marginales. El guionista es John Ridley. John Ridley como comentan aquí, es un guionista también de cine que ganó un Oscar por la película 12 años de esclavitud y le acompaña llevando a cabo las ilustraciones Giuseppe Camuncoli, Andrea Cucci y José Villarrubia. Al igual que en la historia del universo DC, esta serie limitada, como digo, serie limitada de 5 cómics, no está hecho como como generalmente se escribe un cómic con bocadillos, sino que las viñetas, como veis aquí, se alternan con... hay viñetas, pero no hay bocadillos, sino que van poniendo los textos, como si tratara de un cuento ilustrado, ¿no? Como se hizo no sé si ese estilo en parte está hecho para manejar historias de universo DC, pero lo cierto es que se hace como con el mismo estilo con el que Matt Waldman y Josh Pérez hicieron historia del universo DC. ¿Qué tiene de peculiar esta serie limitada? Que le hace una lectura recomendable. Bueno, para empezar, en esos 5 capítulos se centran en 5 personajes, que son Rayo Negro, perdón, Rayo Negro no, superhéroe, el Relámpago Negro, Katana, a ver, voy a ir por orden para que no se me olvide. Relámpago Negro, Katana, es un Relámpago Negro, Katana, a ver que por orden no se nos olvide. Luego dos personajes de los Outsiders, dos personajes de los jóvenes titanes. Una es Abejorro y el otro que es el personaje, estos que se me olvidan porque son de una etapa de los titanes que yo no he leído y me pierdo más con ellos. Otro capítulo, como digo, está centrado en Abejorro y en Matt Dugan, un personaje afroamericano que tuvo dos roles, adoptó identidad de dos superhéroes durante su trayectoria superheroica, ¿no? Os lo digo ahora. A ver que lo... Una fue el Guardián, una de las entidades que adoptó este hombre, Matt Dugan, como pone aquí, fue el Guardián. Y en otra... Y en otra... Y en otra... a ver. Y en otra... Pues mira, ahora no me aparece Pero adoptó una identidad heroica de un personaje con una especie de cuerno, porque sus poderes eran como sónicos. Bueno, vale. Sino que como empiezo a buscarlo ya me pierdo. Como digo, el siguiente capítulo está dedicado a Katana, a la heroína japonesa Katana. Después hay otro capítulo dedicado a René Montoya, a la detective René Montoya, que posteriormente se transformará en The Question, en el segundo The Question. Y el último capítulo está dedicado a Trueno. Trueno es la hija de Relámpago Negro. O sea, es casi como si, digamos, se cierra el círculo. Se comienza con Relámpago Negro y se acaba con su hija. A través de esos 5 personajes se hace un recorrido por las diferentes décadas de universo DC. Se comienza con Relámpago Negro, que abarca, en su libro 1, que abarca desde 1962 a 1995.
y se termina con su hija Trueno, que abarca, a ver, os lo voy a decir, que abarca desde 1981 hasta 2010. Todo ese periodo de los años 70 hasta el 2010 están recogidos en este tomo. La visión, el haber escogido a estos personajes no es algo aleatorio. Recordamos que tienen todo ello en común, pues todos pertenecen a las más llamadas minorías en Estados Unidos. Tanto Matt Dugan, Abejorro, Relámpago Negro y su hija Trueno son afroamericanos. Katana es asiática, es japonesa, que vive en Estados Unidos. Y René Montoya, la nueva de Question, es puertorriqueña, también residente en lo que sea los Estados Unidos de Universo de 100, puertorriqueña y a la vez, sí, a ver si lo digo, es puertorriqueña y lesbiana. Lo que pasa también Trueno es afroamericana y lesbiana. O sea que son, además de pertenecer a esas minorías, tienen una... o sus tendencias sexuales, digamos, se desmarcan de lo, digamos, llamamos políticamente correcto, ¿no? Como digo, a través de estos personajes, pues su guionista, John Ridley, aprovecha para hacer una crítica como a la sociedad americana de esas diferentes décadas, como esas personas pues, han tenido que abrirse camino en una sociedad pues, en la que se han dado muchas veces muestras de rechazo, ¿no? Incluso a través de Relámpago Negro pues se muestran los movimientos a favor de los derechos de los estadounidenses afroamericanos, ¿no? También aprovechan para hacer una crítica de la violencia policial, tema por desgracia de rabiosa actualidad. Lo diré también, también lo de el tema de, ¿cómo decirlo? En el caso de René Montoya, lo que supone ser mujer en la policía, ser mujer puertorriqueña además en la policía, en un contexto que ella en ocasiones define como muy machista, ¿no? Lo que supone salir del armario y revelar su condición de lesbiana, las consecuencias que eso tenía, tanto familiares como laborales, y cómo lidió con eso. Luego también está el caso de Katana, que es una... En fin, yo cuando lo estaba leyendo me iba formando en la memoria, digo, gracioso como Katana parece una especie de fusión entre la Viuda Negra y el Extra de Marvel, ¿no? Antes incluso de que el Extra existiera, porque Katana se creó antes, ¿no? Katana es una mujer al principio que se sigue las normas, lo que sería la conservadora sociedad nipona, sociedad japonesa, y aquí John Ridley pone un poco o hace una crítica a eso, al conservadurismo presente en la sociedad japonesa. Ella se casó, era madre con hijos, al final su marido, por una rivalidad con su hermano, temían enfrentándose, él muere, sus hijos también perecen, ella se convierte en una viuda, como la Viuda Negra. Proviene de una cultura también ajena a la estadounidense. Recordemos las cercanías de Rusia-China, cámbiame a Rusia, bueno, entre Rusia y China. Más que China, Katana es japonesa. Había que forzar un poco los paralelismos, pero bueno, como la Viuda Negra, pues también Katana, Taksu, como se llama, viene de la parte asiática, perdón, de la parte oriental. Como digo, es viuda, se convierte en una asesina a sueldo, como la Viuda Negra. Como digo, se convierte en una asesina a sueldo, como la Viuda Negra, y lo que pasa es que es una asesina utilizando espadas, utilizando objetos, armas blancas, como es el caso que hará el Extra después, ¿no? Yo lo veo como una especie de fusión entre una y otra, también muy interesante. Katana se unirá a los Suiciders. Muchos de estos personajes militarán en los Suiciders, que eran el grupo de personajes marginales que dirigía Batman. Por un tiempo también lo hizo Nightwing, uno de los hijos de los discípulos de Batman, por decirlo de alguna manera. Pues es lo que os comento. Es otra manera de ver las cosas, es la manera más social, más urbana de ver el universo DC, más alejado de lo que sería la épica y que podíamos ver en historias del universo DC. Y de hecho, Ridley hace una crítica muy dura a Superman, a la forma que tenía Superman la Liga de la Justicia de ver las cosas y cómo se dejaban otras por el camino, y también a través de Matt Dugan y de su pareja Abejorro también hace una crítica a los Titanes. De hecho,
los pone como casi como unos malcriados que no se tomaban en serio sus responsabilidades como superhéroes. Creo que esto está un poco exagerado, pero bueno, vale. Es el enfoque de Ridley. También habla de los Suiciders, por supuesto. De hecho, hay que alabar la labor de documentación que ha hecho en esta obra, en la que se hace referencia a multitud de acontecimientos ocurridos en DC y de etapas, la etapa de los Suiciders, la etapa de los Titanes, en la que se produjeron acontecimientos como la boda de uno de las Titánides, Donna Troy, las crisis en Tierra Infinita, Nuevo 52, las sagas Cataclismo y Tierra de Nadie en Batman, la saga de Gotham Central, que estaba centrada en la policía de Gotham, una cantidad tan grande de historias que vamos, es una maravilla. O John Ridley es una enciclopedia andante de conocimiento de DC, o el editor ha hecho muy bien su trabajo, o una mezcla de ambas. Además, cogen escenas, las escenas que se reproducen aquí son escenas prácticamente cogidas de los cómics, que luego le han dado su particular visión y las han puesto aquí, o por lo menos de los cómics que yo he leído y portadas. Otras no lo sé, porque no lo he leído absolutamente todo, pero ¿qué es lo que os digo? Es otra forma de entender el universo DC que la verdad recomiendo. A mí mi capítulo lo quería decir a modo de anécdota personal, porque me ha gustado mucho. Es además lo hace a modo de novela y de una forma para ver los entresijos de cada personaje, bucea en las peculiaridades de cada personaje, mostrando sus puntos fuertes y débiles, cómo afrontan cada uno sus circunstancias, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy interesante. Es una obra además que se hace más densa, más dura de leer. No es el típico cómic que te miras de un tirón. No, es una obra además que llama a pensar, ¿no? Sobre cómo personajes de entornos marginales tienen que lidiar en un universo en el que no todo es tan brillante y tan heroico como lo pueden pintar personajes como Superman, ¿no? Bien, sino que hay mucha mierda, mucha corrupción, mucha marginación, y estos personajes pues han ido luchando contra eso para abrirse un camino en la sociedad superheroica. También de rebote cuestiones como cómo está entendido el sistema educativo en Estados Unidos. Recordamos que Relámpago Negro era profesor antes de convertirse en superhéroe y luego alternaba ambas cosas, ¿no? Y como digo, mi capítulo favorito es el de René Montoya. Y ahora voy a explicar por qué. Quiero poner al principio la portada del mismo. El libro... El capítulo es el capítulo 4 que aquí vemos, dedicado a René Montoya, a la segunda cuestión. Y en ella, bueno, como digo, se relata toda la historia de René Montoya. Posteriormente su encuentro con Question. Question era un personaje creado por Steve Ditko que procesaba un tipo de filosofía que se llamaba la filosofía objetivista. No voy a entrar en detalles sobre en qué consistía la misma, pero The Question tenía, a raíz de practicar dicha filosofía, tenía una visión de la realidad muy en plan blanco-negro, buenos o malos. Y solo la continua interacción de The Question con su mundo, el ver cómo funcionaba la sociedad y el que se iba a morir de cáncer de pulmón, le hace poco a poco tomar conciencia de que la cosa no es así. Inciso: The Question es el molde o el personaje en el que se inspiró Alan Moore para crear The Rorschach, el personaje de Rorschach de Watchmen, ¿no? Aunque esto es otra historia que digna de comentar en otra ocasión. The Question, como su nombre indica, es un justiciero que en su identidad civil es reportero de televisión y con su identidad superheroica pues un detective. Se dedica a investigar casos, vestido casi con una gabardina y unos pantalones azules, un sombrero y una máscara en la que no deja ver su rostro, ¿no? Conocerá a René Montoya y verá en ella como una especie de discípula en potencia. La entrenará, que eso fue la saga Nuevo 52, y al final ella adoptará el manto de The Question. Y hay una escena, yo como soy una persona que estudia filosofía, hay una escena en la que René Montoya lleva a cabo una defensa de la filosofía que a mí particularmente me ha llegado, me ha encantado. Voy a encontrar la página y os la voy a leer. Sí, aquí dice... La página es esta. Además está sacada de una escena, además de un cómic, que si no me falla la memoria es de 52. Dice lo siguiente: filosofía es la carrera universitaria de la que se burla todo el mundo.
También es el puntal más fundamental de todo aspecto de la sociedad. Todo sistema de creencias, sea político, religioso, empresarial o personal, se basa en una filosofía que se aplica y se adhiere hasta que se transforma en canon. Lo siento, detractores, pero si uno domina la filosofía, domina la vida. Y te queda muy bien, muy bien Ridley. Vamos, te ha quedado fantástico. Luego continúa. Víctor Seix quería ser experto en filosofía. Víctor Seix es el Question original, ¿no? Quien fallece, bueno, iba a hacer un gran spoiler, pero como no sé si os vais a leer 52, probablemente lo dudo bastante, aunque os animaría a que lo hicierais, pero dado lo poco que gusta de en España y que normalmente los consumidores de vídeo no son el grueso, que luego se miran los cómics, pero bueno, aparte de Question no tiene película, con lo que ya lo que no sale en el cine ni tampoco serie de televisión, ya se sabe, ¿no? Lo que no sale en el cine o en la serie de televisión no existe. ¿Que soy muy pesimista? Bueno, demostradme que me equivoco. Llenadme el vídeo de comentarios diciendo que habéis leído 52 y lo que os parece, a ver si sois capaces. Continúo leyendo. Víctor Seix quería ser experto en filosofía, igual que el murciélago lo era en pegar a la gente para someterla. Víctor quería combatir con la naturaleza humana, derrotar la creencia vacía en que la vida era binaria, encendido y apagado, arriba y abajo, ella y él. Cuanto más complicada era la pregunta, más compleja resultaba la respuesta. Víctor sabía que se moría y que no seguiría con su obra. Así pues, había buscado a alguien que la completara por él. Y así había llegado a mí. No sé qué vio, que era leal, que creía que hacía el bien, que tenía un código moral por muy laxo que fuera. Puede que el único especial que yo tenía era que estaba dispuesta a ejercer de ayudante por poco dinero. En todo caso, era lo bastante buena para convertirme en su pupila. Lo mínimo que podía hacer por él, y también por mí, era demostrar que no se había equivocado al tener fe en mí. Dejé de beber. Casi. Dejé de beber es que René Montoya, por una serie de incidencias que tuvo en la policía de Gotham, sobre todo relacionado con Dos Caras, tuvo un incidente con Dos Caras en el evento Tierra de Nadie, un evento en el que Gotham se quedó aislada del resto del mundo y la policía de Gotham tuvo que funcionar sin ninguna ayuda. Bueno, sí, la ayuda de Batman y sus justicieros, pero sin ninguna ayuda del gobierno. Y ahí René Montoya tuvo un encontronazo con Dos Caras que se prolongaría después. Dos Caras desarrolló una especie de relación amor-odio con René Montoya. René Montoya salió del armario y eso le supuso que muchos compañeros de departamento la repudiaran, ya se sabe, por no hablar de su familia. También tuvo varias relaciones con mujeres que no llegaron a ningún sitio, salvo la que tuvo con Batwoman, con Kate Kane, que es así, sí se sostuvo al final. O bueno, se sostuvo. Estuvo ahí con cachivache. Pero al final ambas incluso hicieron equipo, siendo Batwoman y The Question. Batwoman, The Question y René Montoya hicieron un trío que han protagonizado alguna saga. Y luego cuando René Montoya se volvió The Question también, con Batwoman, etc. Todas esas cosas las podéis ver en los cómics. Como digo, sigo leyendo. Seguí entrenándome en arte. Fue a raíz de volverse The Question que ya el personaje dejó de beber, ¿no? Encontró otro sentido a su vida, como estamos viendo aquí. Continúo. Seguí entrenándome en artes marciales y amplié la mente, sumiéndome en todo tipo de filosofía que pudiera absorber, la epistemología, la metafísica, la teoría del valor, aplicada, existencial, de la sabiduría, de la razón, de la mente, me las empapé, renací con ellas. Con el tiempo me permití convertirme en Question. Pues iba esto como un ejemplo del estilo que imprime Ridley en esta obra, como esto con el resto de personajes, cada uno en su entorno, ¿no? Eso, como veis, es una lectura más elaborada de lo que te puedes encontrar en un cómic de superhéroes en uso, y por eso esta joyita, la otra historia del universo DC, publicada por FC Comics, además en un formato de lomo, tapadura, muy cómodo de leer. Y bueno, la verdad, bien es verdad que son 29 euros, casi 30 euros. Es algo, a lo mejor para unos bolsillos es algo cara, pero yo creo que es una buena inversión para quien piensa que tanto, bueno, a los que son amantes del universo DC y de los superhéroes en general, les va a encantar. Y ya no digo a los que son conocedores del universo DC y a los que no lo son tanto, pero gustan los superhéroes en general, es una forma de acercarse al universo DC que contradice la idea de que los de DC son siempre más puros, más castos, más elevados, más poderosos, más perfectos que los de Marvel. Pues esto viene a decir que eso no es así.
es muy, lo que digo, es muy elaborada, da que pensar, es incómoda a ratos, que es también lo que se debe de buscar en una... Eso yo soy de los que pienso que la obra de arte no solo debe entretener, sino que también debe tener un mensaje que, en mi punto de vista, por supuesto, ya que ya entramos, vamos en la vida. Y pues valga ese ejemplo, a mí desde luego ya cuando llegó la parte de René Montoya y defendió la filosofía, digo, digo, esto es brutal. Creo que ya podía haber dejado de terminar la obra y grabar este vídeo, pero seguí haciéndolo, ¿no? Y el último capítulo de Trueno, de la hija de Relámpago Negro, los conflictos generacionales padre-hija, la idea del legado a través de Trueno, cómo intenta estar a la altura de su padre y a la vez construir su legado, las complicaciones que conlleva todo eso, y múltiples cuestiones más, vamos, que se tratan aquí, que hacen que esta obra sea imprescindible. Yo entiendo que John Ridley, creo que habré dicho Tom en alguna ocasión, es John Ridley, es un guionista problemático en el ámbito de los cómics, que está haciendo Yo Soy Batman y tiene una crítica muy desigual. Entonces a lo mejor al haber visto esto y la gente ve a John Ridley, no, me olvido, no tiene nada que ver. El John Ridley de esto es otra historia, no tiene nada que ver con el cómic de Yo Soy Batman. Ha habido gente que ha producido, por lo que he leído en redes, que ha producido el efecto contrario. Que al leer John Ridley esto, se han puesto a buscar lo que ha hecho en los cómics, ¿no? Yo soy de los del grupo que cree que esto es una cosa, tiene un nivel diferente a Yo Soy Batman. Yo Soy Batman está más bien planteado en plan cómic al uso, no le veo yo tanto... Yo Soy Batman es un cómic que guioniza John Ridley dentro de la Bat Family, del universo de Batman dentro de DC Comics, que es de un Batman afroamericano. Es el hijo de Lucius Fox que se pone un traje de Batman. Ya Lucius Fox creo que se está sobredimensionando en Batman. Supongo que a raíz de las películas de Nolan, en la que Lucius Fox tiene un papel casi a la altura de la de Alfred o el comisario Gordon, que creo que prácticamente lo han convertido en el armero de Batman. No sé, yo soy Lucius Fox, que yo sepa era el vicepresidente de Industrias Wayne, no sé dónde está esa... Ahora convertirlo en el armero de Batman, no le veo mucho sentido, pero bueno, es lo que digo, todo eso parece que va un poco en plan... la visión de Lucius Fox que se tenía con las películas de Nolan, en la que sí, se parecía más el que le proporcionaba la tecnología a Bruce Wayne, ¿no? No sé, bueno, supongo que son puntos de vista. Pues la serie Yo Soy Batman está centrada en su hijo, el hijo de Lucius Fox, uno de sus hijos. No sé, yo intenté leer algo y no... Pero que esto, repito, esto no tiene... Que nadie vaya pensando que es que como no lo hace bien en Batman o no me gusta su enfoque en Batman, en ese Batman, esto no me va a gustar porque es lo que digo, no tiene nada que ver. Es lo que comento, esto es una maravilla y lo recomiendo sin ningún tipo de duda y a todo tipo de público. No sé si, como dice aquí, es un título que definirá el género como Watchmen o El regreso del Caballero Oscuro, que es una crítica del Hollywood Reporter. Creo que es algo exagerada porque iba a decir, si es que innovar en estilo, pero es que este estilo o la forma de narrar aquí las cosas a modo cuento ya lo habían hecho en la historia del universo DC, de Mark Wahlberg y Perrin, eso no es pionero. Pero bueno, aunque no digamos, no invente la rueda, sí, lo novedoso es su visión del universo DC, que al final es una crítica a cómo la sociedad norteamericana, pese a ser una sociedad creada con inmigrantes, pues sigue siendo muy racista, sigue siendo muy discriminatoria, hay posturas muy conservadoras sobre el tema de la relación entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también hace una valoración de lo que se supone el intervencionismo de los superhéroes en otras naciones, temas también de eso ya no, ahí no me voy a pronunciar porque prefiero que lo leáis, ¿no? Como eso tiene consecuencias. Hay un ejemplo de que una intervención de los Suiciders en una nación, creo que una nación ficticia, pero ligada a Japón, tiene como resultado que a Katana le retira la nacionalidad japonesa. Ella dice, yo siempre seré japonesa, porque yo siempre me siento japonesa por mucho que me quieran retirar la nacionalidad. Ese sentimiento no tiene nada que ver con que en mi DNI aparezca que soy o no soy expatriada o no lo soy, o habito ahí, ¿no? Entre otras cosas. También referencia al 11S, a lo que eso supuso con el acta patriótica. Hace un recorrido de todas las luchas sociales y de la política de Estados Unidos de los 70 hasta el 2000. Es lo que os digo, es que toca muchísimas cosas y después sacar puntas. Yo he puesto el ejemplo de René Montoya, la filosofía, porque me llega más, pero es que hay muchísimas, como un ejemplo, pero es que hay muchísimas. Cada uno lo podría abordar. Podríamos dedicar líneas y líneas y vídeos enteros a hablar de esta obra. Así que más que decir, os la recomiendo, encarecida, os la recomiendo.
Y nada más, creo que además ya 24 minutos por lo menos haciendo el vídeo. Como siempre, os animo a hacer comentarios, a decir qué os ha parecido y a leer mi blog www.dynamicsculture.es. Muchas gracias por escucharme, un abrazo.